Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar la historia del niño de Somosierra, la desaparición más extraña y misteriosa de toda Europa. Pero antes te invito a que te suscribas en el canal si no lo has hecho, ya que subimos videos como este todas las semanas. Ahora sí, para conocer en detalle esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. El 25 de junio de 1986, Andrés Martínez y Carmen Gómez viajaban por carretera en España junto a su hijo Juan Pedro. Habían decidido cruzar desde Murcia hasta Bilbao, y la razón del viaje era que Juan Pedro estaba de cumpleaños, cumplía 10 años en esa época y además el niño había sacado muy buenas notas, por lo que sus padres habían decidido regalarle unos días de vacaciones. Para realizar el viaje habían decidido salir de noche. Es por esto que salieron desde Murcia a las 7 de la noche y para desplazarse lo hicieron en el camión que manejaba Andrés, que era camionero, era un camión cisterna, que en el momento del viaje contenía 20.000 litros de ácido sulfúrico. Como se trataba de un viaje largo pero sin prisas, la familia hizo varias paradas, siendo estas 3 paradas que voy a describir a continuación las más significativas. Se detuvieron a las 9 de la noche a cenar en Venta del Olivo, Cieza. La segunda parada la harían a las 12 de la madrugada, donde se detuvieron en una gasolinera donde aprovecharon para dormir un poco. Desde allí salieron a las 4:13 de la madrugada, luego de haber descansado. Esto fue en Las Pedroñeras, Cuenca. La tercera y última parada la familia la hizo para desayunar a las 5:20 de la mañana, bien temprano, en el Mesón del Maño. Luego de esto, la familia volvió a tomar la carretera y fue allí la última vez que se les vio con vida. Lo que pasa a partir de este momento con la familia es un poco incierto. El tacógrafo del camión cisterna recogió un poco del movimiento que realizó el vehículo en esta parte del viaje. Cuando la familia se disponía a subir el puerto de Somosierra, el tacógrafo, que es una especie de dispositivo que viene incluido en algunos vehículos, que recoge, por ejemplo, la distancia que recorre el vehículo, las paradas que hace. En este caso, en aquella época se trataba de un disco de papel. Es este dispositivo en el camión que recoge precisamente lo que sucede con la familia. Y es que cuando van subiendo, como dije, el puerto de Somosierra, aparentemente el camión o Andrés empieza a hacer paradas que no tienen mucho sentido. En un tramo relativamente corto, Andrés llega a pararse hasta 12 veces. Son paradas que no tienen mucha razón de ser, ya que se trata de paradas breves, por pocos segundos. Inclusive, la parada más larga que hizo el camión durante el trayecto de su vida duró apenas 23 segundos. No puede ser. Lo lógico sería de Cabrera aquí, que hay 30 kilómetros, 35 kilómetros, pues una parada. 2. Mucho. Luego, cuando el camión de Andrés alcanza la cima, empieza a descender a una velocidad demasiado rápida, a 140 kilómetros por hora. Andrés intenta aparentemente mantener el control del camión porque hay otros camiones en la carretera e intenta sortearlos para no chocar, pero lamentablemente aunque consigue esquivar los camiones, termina chocando contra una furgoneta, perdiendo el control y volcándose en una curva. La escena entonces que provoca el accidente es caótica porque el camión que manejaba Andrés queda totalmente volcado. La cisterna se desprendió de la parte trasera del camión. La cabina donde viajaba la familia queda hecha un amasijo de metal totalmente destruida. Y el ácido sulfúrico entonces empieza a derramarse por toda esa cuneta, esa área, esa curva. Y es allí entonces cuando empiezan a llegar las autoridades a la escena del accidente. Cuando las autoridades llegan al lugar del accidente, se dan cuenta rápidamente que las personas que viajaban en el camión de Andrés han fallecido y se apresuran a evitar que el accidente se vuelva aún más catastrófico, porque el ácido sigue derramándose sobre la ladera, con el peligro de que llegue hasta el río. Es por esto que las autoridades deciden cubrir los alrededores del camión con cal para neutralizar el ácido. La cuneta que estaba cerca tenía agua y el contacto del ácido con el agua hizo que se levantara una gran columna de humo en el lugar.
Esto para que tengan una idea de los momentos que se estaban viviendo en el accidente, que era caótico y desorganizado, porque los bomberos no sabían muy bien qué hacer, la policía tampoco, se repartieron máscara de gas porque se pensaba que el humo podía ser tóxico, había otros vehículos y otras víctimas no mortales involucradas también en el accidente. Dentro de la cabina, entonces, los policías encuentran los cuerpos sin vida de Andrés y Carmen. Y no es hasta unas horas después, cuando le notifican a los hermanos de Andrés sobre la tragedia, que estos dan la voz de alarma a las autoridades y les preguntan por Juan Pedro. Y es solo en ese momento cuando las autoridades caen en la cuenta de que venía una tercera persona en la cabina del camión, que es el niño. Y entonces empieza una búsqueda frenética de Juan Pedro. Rápidamente, luego de recibir la información de que el niño posiblemente viajaba con sus padres, la Guardia Civil desplegó una búsqueda en todos los alrededores, para la que utilizaron motores, caballos, agentes, pero no encontraron ni rastros del niño Juan Pedro, ni dentro de la cabina, ni fuera de ella, ni en el río, ni en ningún lugar cercano al accidente. Inmediatamente después se disponen a comprobar el hecho de que el niño en efecto sí viajaba en la cabina. Y para esto fue de importancia absoluta la declaración de un testigo, de un camarero del último mesón en el que paró la familia, que le comentó a la policía que de hecho sí pudo ver a la familia y que viajaban los tres, ambos padres y el niño, así como otros testigos oculares que vieron el camión cisterna de Andrés, dicen también haber visto al niño Juan Pedro. Y vi de entrar en un matrimonio con un niño pequeño, entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones, el hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó con Juan Pedro desde la última parada a las 5:20 de la mañana hasta el momento del accidente? ¿Por qué el camión de Andrés hizo tantas paradas, aunque fueran tan breves, y luego pierde el control? Para que cuando se estrellan y sufren el accidente, entonces no hay ni rastros de Juan Pedro. Con el paso de los días y ninguna pista de dónde podía estar Juan Pedro, rápidamente empezaron a surgir diferentes teorías. La teoría que fue la primera y muy sonada fue la posibilidad de que Juan Pedro hubiese sido disuelto por el ácido que se vertió sobre la cabina. Rápidamente las autoridades hicieron pruebas con huesos animales para determinar si era posible o no que Juan Pedro, de hecho, hubiera terminado totalmente disuelto por el ácido. Y la conclusión fue que no era posible, porque se necesitaban muchos días para que los huesos empezaran siquiera a diluirse en el ácido. Esto aparte de que la teoría no tenía mucho sentido por el hecho de que, aunque el ácido sí le hizo daño a los cuerpos de Andrés y Carmen, no los diluyó ni parcialmente ni de ninguna manera. No es posible porque si no se disolvieron los padres, el chico no se tenía tampoco que haber disuelto. Más luego una prueba que hizo la Guardia Civil 15 o 20 días después con unos determinados huesos que los metió en Oleum y concretamente, así como lo que es la parte de la carne había desaparecido totalmente, habían pasado 5 días y empezaba ya a afectar al hueso. Pero la prueba nos indicó que desde luego de haber habido niño, el niño no se había disuelto con el Oleum. Otra teoría era basada en un supuesto testigo ocular que vio como una furgoneta con 2 individuos vestidos en ropa sanitaria, todo de blanco, supuestamente se desmontaron y sacaron del lugar del accidente, de la cabina, un bulto que bien podía ser Juan Pedro y se lo llevaron. Pero esta pista no arrojó ningún dato positivo ni que se pudiera corroborar como algo verdadero o cierto, sino que simplemente se convirtió en una teoría más. Aproximadamente un año después del accidente se encontró dentro de la cisterna del camión un compartimiento oculto donde dentro venía una carga de drogas, de heroína. Y es entonces a partir de entonces donde cobra vida la más fuerte de las teorías, que explora la posibilidad de que quizás para obligar a Andrés a cargar de manera
ilícita esta mercancía y de trasladarla a un lugar a otro, quizá usaron a Juan Pedro para obligarle. Quizá se trató de un secuestro para coaccionarlo, para coaccionar a Andrés y que él cargara esa droga. Y que entonces en ese momento, quizás tratando de perseguir a los raptores de su hijo, Andrés hubiese perdido el control del camión y eso hubiese provocado el accidente. La idea de un secuestro o de un rapto, ligado o no al cargamento de droga, es la teoría que más fuerza tiene y es quizá la que explicaría más detalles. Es además la teoría que la familia del mismo Juan Pedro defiende y cree que tiene la respuesta de qué pudo haber pasado con el niño. Esto explicaría, por ejemplo, las paradas constantes que hizo Andrés y luego el aumento de velocidad y la pérdida del control del camión. Otra pista de un posible avistamiento surgió en 1987, cuando un hombre dice haber visto a Juan Pedro acompañado de una mujer anciana iraní en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Aunque lo declaró a la policía y aunque aquel hombre asegura que el parecido de ese niño con Juan Pedro era muchísimo, la verdad es que la pista tampoco llevó a ninguna parte. Se ha dicho también la posibilidad de que quizá alguien haya querido ayudar a Juan Pedro en la escena del accidente y que con toda la buena intención lo hayan trasladado o intentado trasladar a un hospital y que el niño haya fallecido en el camino y que esta persona se haya entrado en pánico y haya tomado, por ejemplo, la decisión de deshacerse del cuerpo de Juan Pedro. Han pasado 34 años, casi 35 años, desde la desaparición de Juan Pedro y no se sabe absolutamente nada de él. De estar con vida, Juan Pedro tendría hoy 44 años. Y su familia nunca ha perdido la esperanza de saber qué pudo pasarle o de, ¿por qué no?, encontrarlo. Es común encontrar su nombre en la lista de otros niños desaparecidos como Madeleine McCann, Rui Pedro, Jeremy Vargas o el niño pintor de Málaga, que es mucho más cercana a la desaparición a la época de Juan Pedro. Hoy, lamentablemente, es recordado con la imagen que se tiene de él en ese momento, con su trajecito de primera comunión, y es esa la foto que todo el mundo conoce de su cara. No sabemos cómo puede verse en el día de hoy. Yo particularmente no encontré ninguna fotografía de edad, o sea, progresiva. Sin embargo, el caso de Juan Pedro sigue abierto y, como dije antes, su familia conserva la esperanza de que en algún momento se sepa algo o sea encontrado. Hasta aquí todos los detalles que tengo para ofrecerte de la misteriosa desaparición del niño de Somosierra, Juan Pedro. Si te interesa indagar un poco más sobre este caso, te voy a dejar algunos enlaces en la caja de descripción. Si tienes algún dato que se me haya escapado en el video, por favor déjalo en los comentarios o déjame saber qué te ha parecido el video, qué te parece este caso, qué crees que pudo haberle pasado a Juan Pedro. Y nos vemos en el próximo video.